nos está ayudando a estudiar la oración de Jesús, por el que vamos al Padre. Y tenemos que saber, para hacer una hora santa en silencio, ya no se trata de solo repetir oraciones vocales con un grupo, a veces sin pensar. Tenemos que concentrar en Jesús y saber relacionarnos con Él, que nos lleva al Padre, que es Dios presente. Entonces, movemos a la clase que nos toca. Agradezco a Nancy López, ocupaba un suplente para este tema en español esta noche, y voy a dar el de inglés, y apenas le dije el lunes en la mañana, y con gusto viene a compartir con nosotros. Y a los de inglés, acompáñenme al Salón San Juan Diego. A la semana pasada el mes pasado hablamos de la oración, y se nos dice, ¿verdad?, el catecismo, que la oración es esa relación personal de corazón a corazón. Nos dice que es abrir y levantar nuestro corazón y nuestra mente a Dios, y tener esa comunión con Dios, ¿no? Y tener esa confianza. En nuestras relaciones humanas podemos pensar que para yo tener una relación con mi madre, con mi amiga, con cualquier persona, tenemos que tener confianza. Si no hay confianza, realmente no se puede entablar una relación. Entonces, esa confianza que tenemos que tener con Dios, levantando nuestra mente y nuestro corazón a Dios. San Atanasio tiene una frase que dice que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios. Y no habla de, esto no quiere decir que cada uno de nosotros vamos a ser como un Dios, ¿verdad? Vamos a ser idólatras. Sino lo que quiere decir es que Dios se hizo hombre para que nosotros podamos entrar en esa comunión trinitaria de amor con Él. Entonces, la encarnación es para que nosotros, por medio de Jesús, podamos entrar en ese amor de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y podemos ser parte de ello, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la oración, por medio de estar en presencia de nuestro Señor y poder ser uno con Él. Entonces, eso es poquito de la semana pasada. De esa semana sabemos que Jesús, si ven voy a seguir un poquito el esquema, pero no, o sea, es el mismo contenido, nomás que un poquito diferente. Jesús nos revela la riqueza, ¿verdad? Y ahí dice el drama de la oración, y podemos entender la oración de Jesús por medio de los evangelios, porque sabemos que en los evangelios nos habla, ¿verdad?, cómo Jesús oró, cuándo oró, dónde oró, a las palabras que utilizó. Entonces, por medio de los evangelios podemos entender la oración de Jesús, y podemos ver que la oración de Jesús es estar simplemente en la presencia de Dios. Y cuando nosotros vemos en los evangelios cómo Jesús oró, podemos ver que si hacemos eso, si imitamos eso, podemos en cierta manera estar como Moisés enfrente de la zarza ardiente, ¿no? Enfrente de la presencia de Dios, Dios Todopoderoso. Hay dos cosas que necesitamos hacer cuando observamos la oración de Jesús en los evangelios, y una de ellas es contemplarlo, ¿no? Entonces, poder como que estar un poco afuera y poder observarlo, y no solamente observarlo, sino poder contemplar lo que Jesús está haciendo en la oración. Y la segunda, obviamente, es escuchar lo que nos enseña para poder tener una oración. Y si hacemos eso, si podemos contemplar a Jesús en la oración, y si podemos escuchar su enseñanza que nos da por medio de la Santa Escritura, entonces podemos conocer cómo Él mismo toma nuestras plegarias, nuestras súplicas a Dios Padre. Entonces, un poquito como del resumen. Ahora empezamos como en la primera parte dice que Jesús ora, ¿no? Entonces, nos preguntamos, pues, Dios es Dios, sí, pero también tiene naturaleza humana. Entonces, ¿cómo es que Jesús aprendió a orar? Por medio de su madre, ¿verdad? Por medio de la Virgen María. Sabemos que la Virgen María fue escogida, ¿verdad? Nosotros creemos en la Inmaculada Concepción, que desde el momento que fue concebida en el vientre de Santa Ana, fue elegida para ser la Madre de Dios. Mas, sin embargo, igualmente tenía el libre albedrío de decir sí o no, ¿no? Igual ella dijo sí, y es por eso que, ¿verdad?, nosotros la honramos y la amamos como Jesús la honra y la ama, y porque el mismo Dios la escogió. Entonces, Jesús aprende a orar en su naturaleza humana por medio de María y también por medio de los judíos, porque sabemos que ¿verdad?, lean la escritura, iba a las sinagogas. Entonces él aprendía por medio, en su parte humana, él aprendió a orar por sus padres, María y José, pero también por medio de los judíos.
Pero sabemos que cuando Jesús tenía 12 años hubo como que algo especial, ¿no? Que se les pierde y que María y José no saben dónde están y que se regresan y que, ¿por qué nos hiciste esto, no? Que sé que no sabes que estaba haciendo los negocios de mi padre. Entonces como que en esa manera yo pienso que a lo mejor sacaron un poquito de onda, ¿no? Entonces cuando Jesús tiene esos 12 años y contesta eso a sus padres, podemos ver que hay algo especial en Jesús, que no solamente es un ser humano común, sino que podemos ver que tiene una fuente divina de donde viene esa oración, que pues, en cierta manera está escondida, ¿no? Para la vista humana. Entonces, ahí podemos ver cómo Jesús otra vez aprende, sí, en su naturaleza humana de María y de José ¿verdad? De yendo a la sinagoga y de la Santa Escritura, pero también sabemos que tiene una fuente especial, una fuente divina, que podemos ver cuando él tiene 12 años, cuando se pierde en el templo. Entonces, cuando tiene esos 12 años, podemos ver cómo él nos empieza a revelar esa oración filial, ¿verdad? Porque se refiere a Dios como su padre. Entonces, como que, pues, ¿qué ondas, no? Entonces, él nos empieza a revelar esa oración que tiene filial. Y sabemos que esa oración es solamente plena en él. Y lo hace por el bien de nosotros, ¿verdad? No porque él lo necesitaba, porque, o sea, Jesús, Dios, no necesitaba venir, ¿verdad? Mas, sin embargo, decidió venir para podernos salvar. Entonces, igual, en Jesús hace esa oración filial plena y lo hace por el bien de la humanidad. También sabemos que en el Evangelio nos menciona la importancia del Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que en momentos cruciales Jesús, obviamente siempre oraba, pero en momentos cruciales vemos en los Evangelios cómo oró. Uno de ellos fue, ¿verdad?, antes de su bautismo. Entonces, en los 40 días que estuvo en el desierto, Jesús oró. En la transfiguración, Jesús oró. Antes de su pasión, ¿verdad?, en Getsemaní, Jesús oró y lloró, y, ¿verdad?, y dicen que también salía sangre, ¿verdad?, por todo ese estado que tenía en su cuerpo, sabiendo lo que iba a pasar. Entonces, antes de escoger a sus discípulos, Jesús oró. Antes de que Jesús proclama a Jesús como el Mesías, como el Cristo, Jesús ora. Antes de que Pedro, ¿verdad?, lo vaya a negar, Jesús oró para que no caiga en tentación la piedra de la iglesia. Entonces vemos en momentos cruciales cómo Jesús nos muestra la importancia de la oración y el estar completamente con el Padre, estar completamente en confianza con el Padre y obviamente traer nuestras peticiones. Es súper importante que nos recordemos que en la oración Cristo nos muestra 3 cosas bien importantes. Entonces la primera es entrega total. La oración al final del día es una entrega total. Pienso que para nosotros como seres humanos es un poquito, ¿no? Porque tenemos que morir a nosotros mismos para poder entregarnos. Ustedes que están casados, creo que tienen una mejor idea, ¿no? Los que sean mamás tienen una mejor idea de que es una entrega total, que a las 3 de la mañana mi hijo le dio que se chorrillo y tengo que ir a limpiarlo, o que está vomitando, que le dio la viruela. Entonces ustedes como madres saben que es esa entrega, ¿verdad? Que a lo mejor se tienen que levantar tempranito a preparar lonche para el marido, pues, aunque no quieran. Entonces es una entrega total. Entonces Jesús nos muestra otra vez que la oración es una entrega total. La segunda cosa que Jesús nos muestra por medio de su oración es su humildad. Entonces tenemos que tener una entrega total, tenemos que tener una humildad. Y humildad no quiere decir, ay, yo soy un pecador, no me lo merezco. Obviamente somos pecadores y no nos lo merecemos, pero Él nos lo hizo merecer por medio de la cruz. Entonces nuestra humildad es ser honestos con nosotros mismos, decir, sí, Él es súper grande, yo soy súper pequeño, mas sin embargo, por medio de su gracia, ¿verdad?, Él me hace digno de poder recibirlo. Entonces, esa es una humildad. Y ahora ratito vamos a hablar un poquito de cómo nos muestra eso en la Sagrada Escritura. Y la otra cosa es una confianza total. Otra vez, ustedes que son padres, pienso que tienen un poquito una mejor idea de que esa confianza total, cuando sus niños están chiquitos, completamente confían en ustedes, no van a dudar, ¿verdad?, de que los van a proteger, de que los van a amar, aunque muchas veces no es el caso, más sin embargo, Dios nos muestra que tenemos otra vez que tener una entrega, que tenemos que ser humildes, reconociendo nuestra pequeñez y reconociendo su grandeza, y tener una confianza total en la voluntad amorosa del Padre, aunque a veces la voluntad del Padre no parezca que es muy amorosa, ¿no? La otra vez estaba escuchando una plática de un profesor del Instituto Agustino. Estaba diciendo que muchas veces nosotros pensamos, tenemos una idea, personas pueden tener, es una herejía, pero personas pueden tener una idea errónea, como decir, en el Antiguo Testamento era un Dios enojón, ¿verdad? Era un Dios malo,
castigador. Y en el Nuevo Testamento tenemos a un Dios buena onda, ¿verdad? A Jesús. Sin embargo, si conectamos el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, sabemos que Dios del Antiguo Testamento es un Dios amoroso. ¿Por qué? Porque da a su Hijo para nosotros, ¿verdad? Porque desde el momento que cae Adán y Eva en la tentación y pecan, promete un Salvador. Entonces, ¿qué más amor? Padres, yo pienso que ustedes no dirían, ok, me sacrificas a Agustín para que salve a Nancy. No, gracias, que se muera Nancy, ¿verdad? Entonces, ustedes como padres pueden saber ese gran dolor de sacrificar a su hijo, ¿verdad? Por los pecadores, a los niños de mis clases, a veces digo a mis niños, dicen, ¿cuántos años tienes? A los estudiantes de mi clase les digo que para mí es como decir, ok, Nancy, te conviertes en cucaracha para salvar a las cucarachas, y decían, no, gracias, ¿verdad? Sin embargo, Jesús lo hizo. Jesús, siendo Dios, se convirtió en un ser humano para podernos salvar, pero igual fue dado por nosotros por medio del Padre. Entonces, el Padre es amoroso, no es un Dios castigador. Tenemos que entender la historia, ¿verdad?, de la humanidad para poder ver que el Dios del Antiguo Testamento es igual que el Dios del Nuevo Testamento. Ok, continuamos. Necesitamos, entonces ya que vemos que Jesús por medio de la oración nos enseña que ocupamos una entrega total, una humildad y una confianza total, tenemos que tener un deseo para imitarlo, porque podemos pensar a lo mejor como, no sé, ¿verdad? Si les gusta algún deporte y les gusta cierto atleta y entonces como que lo ven y lo observan cómo juegan y todo, pero si no tienen un deseo de imitarlo, pues no pasa más. Igual a lo mejor podemos tener admiración a cierta persona y a lo mejor tenemos eso, pero si no deseamos imitarlo, entonces nada más se queda en una simple admiración. Entonces en nuestro corazón tenemos que desear imitarlo y poder aprender del maestro. ¿Y cómo hacemos eso? Contemplando y escuchando. Entonces piensen en sus niños, cómo van aprendiendo a hablar, los escuchan, ¿verdad? Después repiten. Cómo van aprendiendo a lo mejor ciertas no quiero decir mañas o maneras, pero ciertas cosas que ustedes hacen, los observan, los contemplan y lo imitan. Entonces es lo mismo con nosotros. Ahora vamos a continuar. ¿Cómo es que Jesús oraba? Sabemos que usualmente se retiraba en soledad, ¿verdad? En soledad, en esa intimidad con Dios. Se nos habla mucho que se retiraba a la montaña en la noche. Y sabemos que por medio de su oración, Él nos lleva con Él. ¿Y cómo sabemos que Jesús nos lleva con Él en su oración? Porque se encarnó. Entonces, al hacerse uno de nosotros, nos lleva con Él. Entonces, al hacerse hombre, hacerse humano, lleva la benignidad con Él y nos ofrece al Padre por medio de ofrecerse a sí mismo. Entonces, en la humanidad, en la humanidad de Jesús nos lleva con nosotros como una ofrenda al Padre. Sabemos que en ese llevarnos a nosotros también nos lleva con nuestra bolsa de cochinero, ¿verdad? Sabemos que nos lleva con nuestra humanidad, incluyendo nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras batallas, para poder librarnos de todo eso y poder hacernos victoriosos. Otra de las cosas que es importante observar es que Jesús, usualmente cuando tenemos pasajes de la Biblia que ora, siempre empieza con acción de gracias, ¿no? La Eucaristía, la palabra la Eucaristía. Entonces empieza siempre dando gracias, empieza siempre bendiciendo, ¿verdad? Y siempre tiene el fiat de su madre, el hacer la voluntad del Padre, ¿no? Entonces siempre imita el fiat de la Virgen María cuando fue el ángel Gabriel a decirle que ella va a ser la madre del Salvador. Entonces el sí, Padre, el fiat, está representando en Jesús, ¿verdad? Él lo muestra cada vez que ora, en la hora de su pasión, ¿verdad? Si puedes, aparte de mí la copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces es una oración constante de hacer la voluntad de Dios a pesar, ¿verdad?, de lo que venga ahora sí, de lo que venga. También en la oración, esto lo hace hasta la muerte porque sabemos que no nomás habla y habla, sino que lo demuestra, ¿verdad? Aquí no está la cruz, pero no lo demuestra en la crucifixión, que otra vez, ¿verdad?, la confianza total, la humildad total y esa entrega total al Padre. También en Juan 17 está la oración sacerdotal, donde Jesús ora por todos nosotros, ¿no? Que nosotros y Él seamos uno, como el Padre y Él es uno. Entonces, en esa oración sacerdotal nos muestra que Jesús es el sumo sacerdote, ¿verdad? Él es aquel que nos lleva al Padre. Nos recuerda de la importancia de poder entregarnos y poder tener esa oración. Entonces,
si podemos a lo mejor usar una palabra para decir, ok, ¿qué es la oración? Podemos decir, la oración es una entrega total. Entonces, el entregarse es una oración y el orar es una entrega total, es una sola cosa. Y por medio de esta oración, por medio de esta entrega, Dios lo recibe. Y podemos verlo igual otra vez en la cruz, ¿verdad? Que Dios Padre recibe ese sacrificio para la salvación de la humanidad. Entonces, esa parte es de cómo lo que podemos aprender y observar de cómo Jesús ora por medio de lo que se nos ha regalado, por medio de la Sagrada Escritura. Y ahora vamos a seguir con la segunda parte que dice que Jesús nos enseña a orar. Ok, entonces, en la misma oración de Jesús al Padre, igual nos toma como estamos y nos va llevando de la mano hacia su Padre. Si vemos un poquito de cómo se desenvuelve, ¿verdad? El ministerio de Jesús, sabemos que Jesús no de repente llega con eso pues y dice, yo soy el Salvador, yo voy a morir, ¿verdad? Sino que poco a poco los va llevando de la mano y como quien dice, es como entrar al mar, ¿no? Poco a poquito va primero, ¿verdad? Por la arena y los mete, va agarrando con la mano hasta llegar a una profundidad más grande. Entonces, Él hace lo mismo con nosotros, va tomando de la mano, nos toma donde estamos, ¿verdad? Si estamos en una vida que nunca hemos orado, obviamente no va a decir, ok, tienes que orar 24/7 mañana, ¿no? Entonces, poco a poquito es una progresión que nos va tomando en nuestro estado de vida donde estamos, así estemos en el lodo, ¿verdad? Así estemos muy arriba, nos va tomando y nos va llevando poco a poco de la mano hacia su Padre, para al final poder estar con Él en el reino, poder estar con Él en el cielo. Y Jesús en el transcurso de su ministerio, por medio de las parábolas, Él revela el reino de Dios, que es nuestra meta, ¿verdad? Última. Nos habla también del Padre, nos habla del Espíritu Santo, y sabemos que en el Sermón de las Montañas, Jesús enfatiza la necesidad de un cambio de corazón, ¿verdad? Entonces, otra vez la oración es una acción, no solamente son palabras. Entonces, en el Sermón de la Montaña, Jesús nos habla de esa necesidad de cambiar nuestro corazón, de poder venir con nuestra ofrenda hacia el altar, de amar a nuestros enemigos, de orar por aquellos que nos persiguen. Y más que nada se enfoca en esa intimidad que tenemos que tener con el Padre en el secreto, ¿no? Que podamos tener esa profundidad en nuestra relación con Él por medio de nuestra oración. Ahora, una vez que tenemos ese cambio de corazón, ¿verdad? Que nuestro corazón está poco a poco siendo transformado, es una oración en fe. Y nos podemos preguntar, ¿qué es una oración, verdad? ¿Qué es orar con fe? Y simplemente, en pocas palabras, el orar en fe es adherirnos otra vez amorosamente al Padre. Entonces, entregarnos completamente al Padre, unirnos totalmente a Dios Padre. Y poder tener esa expresión de nuestro corazón para hacer su voluntad. Y no es fácil. Una de las cosas que voy a decir aquí un poquito es, hace tiempo le estaba compartiendo a mi mamá, estaba tomando una clase, y nuestro profesor, porque muchas veces podemos decir, pues yo voy a misa todos los domingos y recibo comunión, pero pues sigo igual de, ¿verdad? Que no me aguanto y la gente no me aguanta. Y a lo mejor no cambio, y entonces como que a veces a lo mejor uno puede llegar al momento de esperarse como decir, ok, pues ¿de qué sirve que vaya a misa todos los días si soy la misma bruja, ¿no? O no cambio, no tengo paciencia, o simplemente no veo cambio, o otras personas pueden decir, si tú estás en la iglesia, mira cómo eres, pues imagínate si no fuera, ¿verdad? Entonces muchas veces nos podemos preguntar por qué no hay cambios. Otra vez también estamos platicando con unos compañeros que muchas veces vemos a personas que no han sido bautizadas y tienen como que más caridad, ¿verdad? Que los que hemos sido bautizados hemos recibido el don del Espíritu Santo. Entonces nos preguntamos el por qué. Y mi profesor decía, siempre cuando vamos a recibir la comunión, obviamente la comunión, ¿verdad? Tiene sus gracias, viene con sus regalos, ¿verdad? O sea, no porque yo sea una bruja y eso no quiere decir que no va a pasar nada, que nada más es un paso de pan, no. Una vez que pasa la transustanciación, que el pan y el vino se convierten en el cuerpo de sangre de Cristo, ya es Jesús mismo, o sea, que no va a depender en mi santidad o en mi, ¿verdad? Mi pecaminosa, pues mi pecado, pues. Entonces eso no depende de mí, porque eso ya es una gracia. Sin embargo, tenemos que tener una disposición. Entonces nosotros platicamos con los compañeros de trabajo que muchos niños, o como nosotros, podemos recibir la Santa Comunión todos los días, orar, pero si no tenemos un corazón abierto y una mente abierta para recibir las gracias dadas a nosotros, entonces vamos a pensar que no pasa nada, aunque sí pasa,
pero podemos pensar que no pasa nada. Entonces, una invitación, ¿verdad? Cuando vamos a recibir a nuestro Jesús en la Eucaristía, hacer una pequeña oración, sí, Señor, ¿verdad? Estoy dispuesta. Ayúdame a tener esa disposición para poder abrirme completamente a ti, para que por medio de tu santa Eucaristía, por tu cuerpo y tu sangre, pueda ser transformada. Y va a ser un proceso, ¿verdad? Va a ser un proceso porque, pues, tenemos, ¿verdad?, la concupiscencia de que es la tendencia a pecar. Entonces, es un proceso que tenemos que hacer. Hay un dicho que dice, a Dios le toma un segundo para perdonarte, pero toda una vida para transformarte, ¿verdad? Entonces, es una transformación constante que estamos teniendo. Y Jesús nos enseña eso. Jesús nos enseña de que orar en fe es tener una disposición. Si yo no estoy dispuesta, nada va a pasar, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar dispuesta. Igual cuando jugamos deportes, tengo que estar dispuesta a correr y el siguiente día parecer pingüino que no puedo parar, ¿verdad? Por el dolor que tengo en las piernas o yo qué sé. Entonces siempre tenemos que tener esa disposición del corazón para poder hacer la voluntad de Dios. La fe no es un sentimiento, ¿verdad? Es una decisión. Entonces, cuando oramos en fe, no se trata de lo que sentimos o lo que entendemos. Como dijo Tyler Mistrayala, Santo Tomás de Aquino llegó al momento de que dijo, puedo escribir todo esto en profundidad, en filosofía, en teología, pero nada se compara con la presencia de Dios, ¿no? Entonces, como que te quedas como, después de un librote que escribiste, dices que no vas a escribir porque no se compara nada, que todo eso es como que dice paja. Entonces ahí nos enseña el gran misterio de Dios que nunca jamás en la vida, ¿verdad? Ni en millones de años vamos a poder conocer aquí en la tierra. Entonces otra vez, la fe no es un sentimiento, no es lo que entendemos, porque yo sé que Dios es un Dios y tres personas, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero ¿lo entiendo? No lo entiendo. No cabe en mi cabeza, ¿verdad? Cuando empiezo a pensar como dices, espérate, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no entiendo. Entonces es un misterio. Obviamente Dios nos da la gracia para poder entender, ¿verdad? Lo que nos deja entender, pero nunca jamás en la vida ni el más dotado mentalmente puede entender realmente el misterio de la Santa Trinidad. Entonces, fe no es un sentimiento, no es porque siente bonito estar allí, un gran ejemplo, pero no les quiero arruinar después. Pero un gran ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, 50 años en la oscuridad, sentía que Dios la había abandonado. Pero esa mujer estaba allí enfrente del Santísimo, ¿verdad? Esa mujer estaba allí en cada Eucaristía. Esa mujer estaba atendiendo a los que estaban pudriendo en la calle, ¿verdad? Abandonados. Entonces, esa es la fe. Una decisión, un sentimiento, porque no creo que sentimiento como que, me siento abandonada, qué bonito, voy afuera a curar a los enfermos, ¿verdad? Igual Jesús no creo que sintiera muy bonito como decir, ay, voy a morir por Nancy que me va a rechazar, ¿verdad? Fue una decisión. Entonces, la fe no es un sentimiento, no es lo que entendemos, es una decisión. Mamás, igual con sus hijos, con nosotros, ¿cuántas veces las hacemos sufrir? Y están allí, orando por nosotros, amándonos, con los brazos abiertos, aunque las hagamos llorar, ¿verdad? Entonces, ese amor es una decisión que han tomado, no es porque sienten bonito, porque llegamos tarde, porque a lo mejor estamos en malos pasos, porque, ¿verdad? Nos alejamos de Dios, nos hemos hecho ateos, o yo qué sé qué hemos hecho. Entonces, otra vez, la madre nos enseña, ¿no? Por medio de nuestras madres, también los padres, pero pienso que sea un poquito más en la mamá, que ven esa decisión. No entiendo cómo amo a mi hijo, que me ha hecho sufrir, pero lo amo, ¿verdad? Esa decisión que se tiene que tomar no se entiende, no son sentimientos, sino una decisión y una confianza total, obviamente, en el amor del Dios Padre. Ok, entonces otra vez, en nuestra fe tenemos que estar dispuestos a tener el corazón abierto para hacer la voluntad de Dios, a pesar de que puede ser algo que no esperábamos, a pesar que puede ser algo difícil, a pesar que puede ser algo doloroso, como la cruz fue dolorosa. Una de las cosas que tenemos que hacer también es siempre, Jesús nos enseña, ¿verdad? Cuando a orar, a estar vigilantes. Tenemos que estar siempre vigilantes porque, como dice, ¿verdad? En Pedro, que el demonio está allí nomás viendo a ver quién va a devorar, ¿no? Quién se le acerca. Entonces, yo digo a los chiquillos, vivimos en una batalla espiritual, es una batalla, ¿verdad? Especialmente ahorita con la tecnología y todo eso, es como que están bombardeados con, perdón por la palabra, pero con porquería, ¿verdad? Están bombardeados con toda esta basura que entra en sus cabecitas y ya no se puede salir, se queda allí. Entonces, es un combate que está el demonio nada más dando guerra para que podamos caer en tentación, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar vigilantes, y una de las cosas que nos recuerda a estar vigilantes es el Adviento, ¿no? Esperando la Navidad. Pero también en ese Adviento, esperando la Navidad, también nos recordamos que Jesús va a venir una segunda vez en la parucía. Entonces también estamos vigilantes porque no sabemos cuándo llega, ¿verdad?
No sabemos cuándo llega Él por segunda vez físicamente, ¿verdad? Pero también no sabemos cuándo nos va a llegar la hora de la muerte. Entonces siempre tenemos que tratar de estar vigilantes y esperar esa venida. Y otra cosa también es la venida diaria, ¿no? De Jesús. ¿Cómo es que Jesús viene a nosotros todos los días para cambiarnos, para transformarnos espiritualmente y irnos ahora así como que shaping, nos va formando, ¿verdad? A la imagen de Dios y a lo que Él desea para nosotros. Ok, continuamos. 3 cosas que aprendemos de las parábolas que vienen en San Lucas. Voy a decir la parábola y qué nos enseña. Entonces, la primera parábola es cuando Jesús habla del amigo que no tiene pan para los chiquillos y va y le toca al vecino y toca, no le ya está dormido, ya vete. Pero tanta es su insistencia que dice, ok, ¿para qué no me está dando lata? Le voy a abrir y le voy a dar el pan, ¿no? Entonces, en esa parábola nos enseña que tenemos que insistir. Otro ejemplo, yo lo puedo decir, ¿verdad? Porque lo veo. Las madres, ¿cuánto oran por sus hijos? Santa Mónica, 30 años por San Agustín. Entonces, a lo mejor a ustedes les falta todavía un poquito más. O a lo mejor ya pasaron los 30, no sé. Primero Dios sea menos, ¿verdad? Pero entonces la insistencia, tenemos que insistir, no tenemos que darnos por vencidos. La segunda parábola que viene en San Lucas es la viuda importuna que le pide al juez que no cree en Dios, que no le importa que haga justicia contra su enemigo, y al final tanto es, se puede decir, la lata, ¿no? La insistencia de esta viuda que el juez decide hacerlo. Entonces, en esta aprendemos a siempre orar. Entonces, primero, insistir, tocar. Y segundo, siempre orar. Entonces, no dejar de orar. Y la tercera, entonces orar siempre con paciencia y sin cesar, ¿verdad? Siempre en fe. Y la tercera parábola es la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Entonces siempre tener un corazón humilde, no creer que somos más que los demás, saber que todo es gracia y que toda la gracia viene de Dios. Entonces, insistencia, persistencia, paciencia y humildad. Siempre tenemos que tener esas 3 cosas en nuestra oración. Por medio de Cristo podemos pedir al Padre, ¿verdad? Entonces, por medio de Cristo, como decía el Padre Lery, por medio en y con Él, podemos traer nuestras peticiones al Padre por medio de su nombre de Cristo. Porque sabemos que Jesús es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Entonces, nuestro camino, ¿verdad? Hacia el Padre, a nuestra verdad que nos lleva al Padre, y la vida otra vez que nos lleva al Padre. Entonces, por medio de Jesús podemos pedir al Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por nuestra conversión, por, no sé, una enfermedad en la familia, por el fin del aborto, por el fin de la guerra, para que nuestros gobernantes realmente vivan su fe, ¿verdad? Especialmente si son llamados católicos, por la unidad de nuestra iglesia, ¿no? Por nuestro Papa, por nuestros obispos, siempre unidos en Jesús, y pedir a través de Él y por su nombre. El fruto de la oración, ¿verdad? El fruto de la oración que hacemos con nuestro corazón es esto. Entonces, si estamos orando y decimos, pues yo no veo que está pasando nada, como que, pues, ¿qué? Entonces, el fruto de la oración es que podamos guardar sus mandamientos, que podamos guardar su palabra. Entonces, si ustedes tienen años orando y piensan que no hay cambios, yo les invito a que regresen, no sé, 20 años atrás cuando empezaron a orar, y vean si hay diferencia en sus decisiones diarias. Estoy siguiendo más la palabra de Dios, estoy siguiendo más sus mandamientos, le pertenezco más ahora que le pertenecía 20 años atrás, ¿verdad? Y a veces, obviamente, en nuestra vida va para arriba y para abajo, tenemos, ¿verdad? Momentos difíciles que de plano sentimos que ya no, y hay otros momentos que otra vez nos levanta con la gracia de Dios para poder continuar. Entonces, los frutos de la oración otra vez es, ok, estoy guardando su palabra, estoy siguiendo sus mandamientos, estoy perteneciendo con Él al Padre, ¿no? A ese Padre que nos ama por medio de Cristo y que también permanece en nosotros. Para mí esa es una parte como que bien impactante, porque referente a la Eucaristía, Jesús nos da a nosotros cada día. Entonces tenemos la oportunidad de recibirle cada día, y por medio de la adoración se prolonga, ¿verdad? La misa se extiende. Entonces la adoración es una extensión de la misa, pero es simplemente pararnos ahí y recibir a Jesús. Ay, no me cabe en la cabeza, ¿no? Como Él se nos da completamente porque quiere estar en nosotros, porque se quiere entregar totalmente a nosotros, como si la cruz no hubiera sido suficiente. Permanece aquí con nosotros y permanece en nosotros por medio, no solamente espiritualmente, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo,
pero por medio de la Santa Eucaristía se nos da completamente, o sea, ese pedacito, ¿verdad? Que ya es pan, que se puede parecer un pan, pero que ya es el cuerpo del mismo Jesús, es 100% Él, es 100% Él que se da completamente a nosotros para permanecer en nosotros. Entonces, ese fruto, ¿no? De, 20 años realmente atrás, sabía realmente que cuando lo recibía como que estaba completamente en mí físicamente, como que nosotros nos hicimos, ¿verdad? Que nos hicimos uno, Él y yo uno. Entonces, otra vez, pensar en eso, porque muchas veces el desánimo, ¿verdad? Viene del enemigo, que nos quiere desanimar como decir, oh, pues Nancy, ¿para qué sigue si no hay cambio, no? Entonces, Él nos quiere desanimar para que caigamos y nos alejemos totalmente de la vida, ¿no? De aquel que nos da la vida. Sabemos también que Dios Padre, ¿verdad? Nos promete ese Paráclito, que es nuestro abogado, el que pide por nosotros, al Espíritu Santo, y esa oración nos ayuda a estar en comunión con amor, de amor con el Padre. ¿Y cómo es que tenemos esa comunión de amor con el Padre? Por medio de Jesucristo y en Jesucristo. ¿Okay? Entonces ya terminamos esa segunda partecita que decía cómo es que Jesús nos enseña a orar. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo es que Él escucha nuestra oración. Entonces, sabemos que Dios Padre escucha a su amado Hijo Jesús, y por medio de Jesús, el Padre nos escucha también a nosotros. San Agustín habla de 3 dimensiones de la oración de Cristo. Entonces, la primera dimensión que Él habla es que Jesús ora por nosotros como nuestro sacerdote. Entonces Jesús ora por nosotros como nuestro sacerdote, como nuestro sumo sacerdote. Es una dimensión de la oración que podemos observar de Jesús. La otra dimensión que podemos observar de la oración de Jesús que nos muestra San Agustín es que a Jesús ora en nosotros como nuestra cabeza. Entonces la primera ora por nosotros como nuestro sacerdote, ¿verdad? Levanta la oración hacia el Padre por nosotros. La segunda ora en nosotros y como nuestra cabeza. Y la tercera dimensión habla de cómo por medio de Jesucristo, en Él se dirige la oración como nuestro Dios. Entonces Jesús ora por nosotros como nuestro sacerdote, así como nuestros sacerdotes en cada misa oran por nosotros, ¿verdad? Una vez fui a San José y nada más así, ¿verdad? Compartiendo. Y me acuerdo que el padre, no quiero decir nombres, pero el padre dijo algo que después compartí a los estudiantes también. Dice, ¿verdad? Cuando estamos rezando el Padre Nuestro, levanto los brazos, pero eso nada más es una acción que el sacerdote tiene que hacer porque yo estoy orando por ustedes. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Nuestra iglesia es tan hermosa y Jesús da tantas gracias que usa todos los sentidos. Entonces yo puedo ver que el sacerdote levanta las manos. ¿Qué significa eso? ¿Quiere hacer ejercicio? Pues no. Lo que quiere hacer es levantar nuestras oraciones, ¿verdad? Toma todas nuestras oraciones y las levanta al Padre, las eleva al Padre. Así como Jesús eleva nuestras oraciones a su Padre. Entonces ese es el sacerdote, el que ofrece, ¿verdad? Oración por su pueblo, por su gente. Y ora en nosotros como nuestra cabeza. Piensen, ¿verdad? Tenemos una cabeza y por medio de la cabeza pensamos y oramos. Entonces Jesús ora en nosotros como nuestra cabeza. Y al final, en Él podemos dirigir esa oración al Padre. Muchas veces a mis estudiantes yo les digo, pues casi forzados, ¿verdad? Que tienen que ir a misa porque muchos no van. Y muchos pues papás nos los llevan y yo sé, pues ya están chiquitos, obviamente no van a manejar, pero tienen como su madrina, su abuelita, yo qué sé, los puede llevar a misa, ¿no? Y luego me dice un niño, Miss López, ¿pero qué tal si yo siempre oro? Y pues está muy bien que ores todos los días, ¿verdad? Pero así oras 24 horas al día, 7 días a la semana por 100 años, ni todo eso va a ser igual a una santa misa. Ni todas nuestras oraciones de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, puede valer una misa. Y les digo, ¿por qué? Y les muestro el crucifijo, no les digo, porque nadie, ni tú y no, ni yo, ni todo el mundo junto podemos hacer algo mejor que esto, ¿verdad? Entonces, en la misa, es solo una sola misa, y lo que pasa, yo no lo entiendo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que espiritualmente somos como no transformados, trasladados, gracias, trasladados a la pasión de Cristo. Entonces, literalmente lo que pasa es que es como que el tiempo para, pero nosotros no podemos sentir porque tenemos un cuerpo, entonces está limitado, ¿no? Entonces el tiempo para es como espiritualmente,
¿verdad? Como una máquina de tiempo. Somos llevados hace 2000 años cuando Jesús estaba muriendo por nosotros. Entonces, esa pasión es no que una representación, sino que está allí otra vez, ¿no? Estamos como que llevados a hace 2000 años cuando eso pasó. Entonces, yo a los niños les digo, así haga, caridad por toda mi vida, ore todos los días, nunca jamás en la vida, todo lo que yo haga puede ser igual que una misa. Y qué más regalo de unirnos a Él, ¿verdad? Es lo mejor que podemos hacer, hacer justicia al ir a adorar a Jesús, pero al mismo tiempo unirnos a Él para que sean llevados al Padre. Entonces, algo hermoso que como católicos, yo lo digo por mí, ¿verdad? Mi ignorancia, muchos años no sabía. Igual ahorita a lo mejor lo sé y a veces se me olvida, ¿no? Entonces, ya terminamos cómo escuchamos, cómo Jesús escucha nuestra oración, cómo Dios escucha nuestra oración por medio de Jesús. Terminando, la oración de la Virgen María. Sabemos que la Virgen María tuvo una completa entrega, una completa, hágase en mí según tu palabra, y confía completamente en Dios, ¿verdad? Sin entender, meditaba todo en su corazón como decir, ok, sí voy a ser la mamá de Dios, pero no entiendo nada, no entiendo, ¿verdad? Entonces ella coopera completamente 100% con el plan de la salvación, se dice con la economía de la salvación. ¿Cómo sabemos? En la anunciación, ¿verdad? Dice sí, ¿entiendo? No, pero ok, sí, ¿verdad? Entonces por medio de esa anunciación, aceptar la voluntad de Dios, la concepción, ¿no? Jesús es concebido en su vientre. En Pentecostés, sabemos cómo en Pentecostés también ora, ¿verdad? Intercede. ¿Y eso para qué es? Para formar la iglesia, para formar el cuerpo de Cristo. Entonces la Virgen María es nuestro ejemplo, ¿verdad? De poder responder con un total sí, con una entrega total y ofrecer completamente todo nuestro ser y decir, he aquí, hágase en mí según tu palabra. Y esa es una oración cristiana, esa es la mejor oración cristiana que podemos tener, una entrega total, un fiat, un sí, como lo hizo María, y ser totalmente, completamente de Él, porque sabemos que Él es nuestro todo, ¿no? Sabemos que sin Él no somos nada. También sabemos y vemos cómo María intercede en las bodas de Caná, y esas bodas de Caná es como representa, ¿verdad?, la boda del Cordero al final. Entonces, esa nueva alianza también que está María allí, al pie de la cruz, y al pie de la cruz sabemos que María se convierte en esa nueva Eva, bueno, al principio, ¿no? Del momento al principio que es escogida, pero en la cruz podemos ver cómo María es la nueva Eva y es la madre de todo ser viviente. Cuando Jesús le da a Juan, a María, que Juan representa a toda la humanidad, a todos nosotros, a todos los discípulos, vemos cómo María se convierte en esa nueva Eva, que es la madre de todo ser viviente. Y al final también vemos en la Magnífica, ¿no?, que hacemos en la oración de María, cómo se muestra, ¿verdad?, otra vez del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cómo ella es la hija de Sión, cómo esto, ¿verdad?, dar las gracias, dar siempre las gracias a Dios que son derramadas para nosotros en la salvación. Entonces ahí vemos otra vez a María como ejemplo de oración, ¿no?, como ejemplo de una entrega total, de una confianza total, de una humildad incomparable, y todo esto se relaciona igual, ¿verdad? Si decimos, ok, pues ¿cómo es que eso se relaciona con la adoración perpetua, como el Padre estaba mencionando? Tenemos que saber estar en silencio, ¿verdad? Pienso que el silencio es lo más productivo que puede haber en nuestra oración, y no solamente un silencio como físico, como que me quedo callada, pero me dice como, hoy tengo que lavar el baño, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo que cambiar los pañales, ¿no? Sino un silencio también mental. Y la mejor oración que podemos tener es la contemplativa, y eso es un regalo. Puede ser un segundo que ¡pum!, te pierdas completamente en Jesús, pero no fue mérito de uno, sino que es una gracia de Dios. Entonces, el estar completamente con Él, ¿verdad?, en esa contemplación y entregarse a Él, es un regalo que tenemos que recibir y compartir, ¿verdad? Entonces, siempre, pues, esa oración nos va a llevar a poder estar con Jesús en Eucaristía, estar presente con Él, estar totalmente entregado con Él, y poder dejar que poco a poquito Él nos vaya llevando de su mano, ¿verdad?, para irnos transformando, para transformar nuestro corazón y para poder darnos la gracia de decir sí como la Virgen María y podernos unir con Jesús, para poder, ahora sí que llegar al cielo, ¿no? Poder llegar al cielo y vivir con Él en una eternidad. Muy buenas noches. Santo Tomás Aquino nació entre 1224 y 1225.
en Roca Seca, Italia. Antes de nacer, un santo hermit llamado Bonus predijo que él llegaría a ser grande algún día. Provenía de una familia rica gobernante de Italia. Su padre, Landolf, el conde de Aquino, y su madre, Teodora, era la condesa de Tiana. Él tuvo 8 hermanos y es el más joven entre ellos. Recibió su educación primaria de los benedictos de Abbey de Monte Cassino y se esperaba que fuera un benedicto abbot algún día. Pero cuando asistió a la Universidad de Nápoles, tuvo un cambio de corazón y decidió ingresar a la orden dominicana. Para desalentar a Tomás de seguir sus planes de ser dominicano, su hermano lo capturó y lo puso bajo arresto domiciliario. Incluso contrató a una mujer de mala reputación para seducirlo, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Después de casi un año, se le dio la libertad de continuar con sus estudios y convertirse en fraile dominico. Tomás estaba bajo la tutela de San Alberto. En clase a menudo guardaba silencio durante las discusiones y su figura voluminosa se convirtió en broma de sus compañeros de clase y lo llamaban el buey mudo. Pero San Alberto salió en su defensa y dijo: ¿y lo llamas el buey mudo? Pero en su enseñanza un día producirá tan bramido y doctrina que se escuchará en todo el mundo. Santo Tomás emergió como un académico ejemplar. Su gran devoción a Dios lo hizo viajar, escribir, enseñar y predicar en diferentes lugares como doctor de teología sagrada y como predicador. Es un gran filósofo y teólogo. Escribió varios libros, incluyendo la Suma Teológica, su obra más grande. Santo Tomás de Aquino es generalmente considerado uno de los más grandes, quizás el más grande de los filósofos y teólogos católicos, y que ciertamente lo era. Pero también fue uno de los supremos defensores de la devoción eucarística y exponentes de la naturaleza del misterio, proceso por el cual la hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. De hecho, fue Santo Tomás de Aquino quien no solo explicó la transubstanciación, sino que proporcionó por primera vez la palabra para ella. Una noche en la capilla del Dominico en Nápoles, donde vivía Santo Tomás, el sacristán se ocultó para observar al santo en oración. Lo vio levantando en el aire y oyó a Cristo hablándole desde el crucifijo en la pared de la capilla. Tomás, has escrito bien de mí. ¿Qué recompensa tendrás? Él respondió: Señor, nada más que tú mismo. Su solicitud fue respondida pronto. El 6 de diciembre de 1273, Santo Tomás de Aquino estaba celebrando misa para la fiesta de San Nicolás en la capilla donde el crucifijo le había hablado. Alguna experiencia profunda espiritual, mental y física de repente lo abrumó. Al principio mostró pocos signos externos del cambio, pero declaró a su secretaria de mucho tiempo que no podía escribir más. Todo lo que he escrito, dijo él, me parece paja. Durante las siguientes semanas pasó casi todo su tiempo en oración. El 7 de marzo de 1274, él murió. Tenía solo 49 años, pero su trabajo estaba hecho.
La Iglesia de Cristo y su Madre María tuvieron su campeón en las cimas más altas del intelecto humano. No se ha visto una mente más grande entre los hijos de los hombres de la mente de Tomás Aquino, y puso todo su genio a los pies de Cristo. Gracias. Es el más responsable por la fiesta del cuerpo de Cristo que celebramos. Tenemos procesión aquí cada año. Escribió todos los textos que están en el misal, en la liturgia de las horas, los himnos por 800 años que seguimos cantando en latín, las mismas palabras que él escribió, porque la poesía en latín es tan perfecta que ninguna traducción lo capta en pocas palabras, dice profundidades con belleza. Hay traducciones de todos esos cantos en inglés o en español, pero no son nada igual al latín. El Tantum Ergo, el Salutaris Hostia, Adoro te devote latens deitas que cantamos en las misas de latín, que los Nolasco, Lupita canta también en traducción al español, ¿verdad? Y Pange Lingua. Okay. Pásate, Yolanda. Los testimonios son para ver cómo es que la Eucaristía puede transformar nuestras vidas. Prestemos atención. Pues buenas noches, mi nombre es Yolanda Covarrubias, muchas me conocen. Pues quiero hablar un poquito es difícil porque es la primera vez que hablo así delante de personas. Pues yo nací en México, Zacatecas, pegadito de Guadalajara, tierra de mártires, mucha fe, una familia muy católica. Y les voy a contar un poquito desde chiquita porque creo que Dios nos llama. Y me recuerdo tan vivamente lo que pasó en mi primera comunión que les voy a compartir. Se llegó el día de mi primera comunión. Yo estudié en una iglesia católica desde muy chiquita y me gustaba muchísimo mi catecismo, historia eclesiástica, historia sagrada, o sea, la biografía de los santos, la historia sagrada, la Biblia desde chiquitita. Me impactaba mucho Abraham que iba a matar a Isaac. Dije, ¿yo qué puedo hacer por Dios? Pues no, pues me quedo corta, no puedo hacer nada. Pero eso me llevó a ser más estricta conmigo misma. Y pues bueno, se llegó el día de mi primera comunión, muy bien preparada, porque me gustaba bien muchísimo, mucho me gustaba rezar, mucho. Cuando iban llegando ya faltaban como 3 niñas para darme la comunión, ya a mí, yo era bien lista y pensé, no creo que sea Dios, pero es un pan muy bendito, muy bendito, así, muy bendito, así dije. Yo creo que Dios se sonrió y Dios me mostró que verdaderamente Dios está, que Dios verdaderamente está. Imagínense si así era de niña, ahora que me levanto 4 madrugadas al Santísimo, y por mí fuera 7 días, pero pues todavía no soy sola, tengo mi esposo que me detiene un poquito. Bueno, cuando tenía 12 años, a los 10 años, yo ya como gente grande, yo ya sabía rezar el rosario, el trido de memoria, tenía muy buena inteligencia, todo aprendía, sobre todo eso que me gustaba mucho. A los 12 años le dije a mi mamá que quería irme de religiosa, y mi mamá me dijo, ¿tú religiosa? No, porque pues yo hablaba. O sea, antes se creía que las monjitas tenían que ser más calladitas, y yo era bien lista. Dijo, no, que tú vas a ser religiosa. Ay, me tiró a loca, y pues no. Y pasaron el tiempo, yo siempre rezaba y rezaba. A los 17 años le dije a mi papá, quiero ser religiosa.
Dijo, ¿tú? No. Dijo, tú no, definitivamente no me dejó. Sí, en serio, no me dejó. Ahora sé que no era mi vocación, que Dios me tenía preparado otra cosa. No lo podía entender, no lo podía entender. A los 19 años me casé, nos venimos para acá, 4 niños seguiditos, y pues nomás a misa los domingos y mis oraciones de todas las noches. Y nada más, mucho trabajo con 4 niños seguiditos. A los 28 años nos fuimos a vivir un año para México. Entonces, los 3 grandecitos los llevaba al colegio y me quedaba a misa, todo un año en misa. No, eso cambió mucho mi vida. Mucho, mi vida cambió. Diario en misa, me estaba enamorando mucho. Entonces, nos volvimos a regresar y aquí también, en lo que pude, también misa todos los días, los ejercicios espirituales, empecé la Biblia, empecé a saber como un enamorado que quiere saber más, así, y estaba jovencita, ya alrededor de 30, y pues pasaron así los 30 y tantos, ¿verdad? Ayudaba mucho en la iglesia, en la cocina, porque me encantaba la cocina. Yo decía, yo ahí enfrente nunca. Yo nada más en la cocina. Y estaba tan feliz hasta que una señora me dijo, ¿sabes qué, Yolanda? Llévame a dar la comunión a un hospital de enfermos incurables. No, lo que allí vi me cambió totalmente la vida. Unos enfermos olvidados de sus familias, desesperados. Ahí no salían vivos. Entonces, fíjese, en ese tiempo se morían mucho de SIDA. Entonces les rezaba el rosario, consolaba a algunas familias. Así me pasé años todos los días yendo. Pero cuando yo llegué a ese hospital, pues era vanidosa, estaba contenta con mi vida, con mis hijos, con mi esposo, mi casa, perfecto, la vida perfecta. Hasta mi ropa, todo era bonito. Pues ahí empecé a cambiar bien muchísimo. Yo lloré mucho y dije, ¿hago algo por estos enfermos o me olvido de ellos? No, pues en años estuve allí. Me decían las enfermeras, ¿de dónde vienes? ¿De qué iglesia vienes? Yo, pues yo nomás voy a la iglesia de Cristo Rey, pues nomás voy a misa. O sea, tal vez algo veían el amor que yo ya estaba sintiendo mucho por los enfermos. Desde chiquilla mi mamá nos llevaba a ver los enfermos en el pueblo. Entonces ya por ahí tuvimos otro hijo, ya a los 20 años de casados. Entonces los niños grandes ya estaban adolescentes en Salinas y había mucha violencia. Y decidimos buscar otro lugar. Y dijo el del banco que aquí había muy buenas inversiones. Nos venimos 2003 para acá. Nos venimos con 3 años, tenía el niño más chiquito, y nos venimos aquí. Me puse en oración y le dije a una señora, ¿a qué iglesia puedo ir? ¿A qué iglesia católica puedo ir? Me dijo, a la iglesia de Guadalupe. Y me vine, estaba en Valley Plaza, bueno, me fui ahí a la California, entré de rodillas y sentí mi casa, mi hogar, yo feliz. Entonces puse a mi niño ahí luego en el colegio y todos los días a misa y después al Santísimo en San Francisco, todos los días. Así pasó del 2003 al 2005. En 2005 me fui a San José y le dije que quería velar en la madrugada, de las 2 a las 3, el sábado, para amanecer el sábado. Entonces, unos meses después de eso, algo muy significativo que me sucedió, que se casó mi hijo en Salinas. Y le dije a dos de mis compañeras que se iban a velar el Santísimo en mi lugar. No le dije nada a Carolina. Pues nadie fue, nada más una persona se presentó esa noche y nadie fue, nadie fue. Entonces, el siguiente sábado en la madrugada yo fui, el Santísimo ya no estaba expuesto, estaba oscura, y yo apagué el carro y me sentí tan triste, pero tan triste, y ahí me quedé. Salió el sacerdote, yo no sé de dónde salió, pero salió y dijo,
¿tú vienes al Santísimo? Sí, no, pues ahorita. No, pues ahí me expuso el Santísimo y allí me quedé. Y así llegó. Y otro día estaba bien espantada Carolina. ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasó? Nada más tú entraste a las 2, pasadito de las 2 de la mañana. ¿Qué pasó? Entonces eso se me hizo como muy, muy bonito. Dios me ha llamado a la adoración al Santísimo. Ahora sí quisiera decirles todo lo que me ha pasado en el Santísimo. Yo nada más digo esto como me fue llamando a la oración al Santísimo, que ahora sí siento que esa era mi ocasión. Pues Dios te va enamorando tanto en el Santísimo. Yo empecé con un día, después con 2, después con 3, ahora con 4 y siempre a las 2 de la mañana. Nunca he necesitado despertador, nunca. Yo me duermo de lo más tranquila y despierto a la pura 1. Y me preparo y a las 2 ya estoy listísima, nunca llego tarde. Siempre contenta, no porque no tenga problemas ni tristezas, pero ahí me siento feliz. Yo estoy muy feliz ahí. Ahora, no es que yo me sienta la buenita, pero Dios te llama. Dios pone en tu corazón, si tienes un verdadero llamado, que Dios te pone en tu corazón el amor, el sufrimiento que el corazón de Jesús siente, porque ahorita y pues en especial ahorita, un tiempo muy difícil de pecado. Entonces tenemos el corazón de Jesús, hay que desagraviarlo, hay que ir a adorarlo. Yo he sentido en carne propia cómo el corazón está, parece que en carne así te lo abren, así siente Él, que de tanto pecado en la humanidad y de mis mismos pecados y de mi familia y de la iglesia y del mundo. Ahorita estamos bastante mal, pero créanme que vale la pena conocer al Señor. Y pues nada se construye de un día para otro. Nada se construye de un día para otro. Es como, ¿qué les puedo decir? Es como decir, ¿a qué saben las enchiladas? Pues si no te las has comido, no vas a saber a qué saben. Entonces las cosas de Dios entran despacito, pero qué hermosura, qué hermosura. Y aún así me duele mucho que todavía fallo demasiado como humana, válgame Dios, y me da vergüenza. No soy la gran cosa, pero Dios se fija en lo pequeño. Dios se fija en lo pequeño. Y en realidad no me siento nada para tanta gracia que Dios me ha dado. O sea, unas bendiciones que no las merezco. Pero sí, yo les invito a que no sé cómo estará ustedes su testimonio de adoración, los años que tengan, pero para los que tienen poquito, no se desanimen. Hay que seguir adelante.